¿Qué es lo que dice la Iglesia de Cristo? Por lo general, desde el púlpito, maestros, predicadores, líderes, pastores. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. ¿Cuánto de eso cumplimos y cuánto no cumplimos? Hay un grupo de personas o de hermanos, ¿sabe lo que dicen ellos? En la Biblia no existe escuela bíblica. Por lo tanto, la escuela bíblica es pecado. Así directamente. Si Dios no lo mandó, no pueden existir las escuelas bíblicas. Institutos bíblicos, escuelas bíblicas. ¿Qué le contesta, hermano Gabriel, a estas personas? Aquí viene una palabra que quiero que quede en nuestra mente, que despierte un interés mayor al que tenemos aún, y es la siguiente. Consistencia. Necesitamos ser consistentes. Yo le puedo preguntar a ellos. No les voy a dar explicación ni respuesta, sino les voy a complicar más el tema a ellos. Y les voy a preguntar, ¿Dios mandó que durante el culto de adoración usemos micrófonos? Porque es un instrumento y el micrófono no es nuestras cuerdas vocales. Si ellos se me quieren ir al extremo, vayamos al extremo. ¿Me quieren llevar al extremo? Vámonos al extremo. Tirémonos de cabeza los dos. Que la Biblia no habla de escuela bíblica, tampoco habla de micrófono. Por lo tanto, el micrófono, que es una herramienta para hacerse escuchar a toda la congregación, si Dios no lo mandó, bajo esa premisa que ellos mismos establecen, también debería ser pecado. ¿Y cuántas cosas más? Las bancas, las sillas, alquilar un edificio, comprar una casa de piedra. ¿Dónde está ese y esos mandamientos? Así como hermano Gabriel me dice sinceramente, me agarró movido, la verdad no sabría así a primas qué decirle. Así se quedan ellos cuando usted le pregunta por otros elementos que son utilizados en, no solamente en la adoración, porque la escuela bíblica no es parte del culto de adoración. ¿Cuáles son los argumentos para no usar instrumentos musicales? Vengo a platicar, yo no vengo a dar una clase, yo no vengo a dar una conferencia. ¿Cuáles son los argumentos? Ah, si ustedes comienzan a decirme, es que así me enseñaron desde que empecé a ir a la iglesia, lo desconecto de esta sala inmediatamente. Lo saco. Cualquiera de los tres de ustedes que me diga que así nos enseñaron, yo lo saco de la sala. Se los advierto. Hermano, ¿Por qué no debemos usar instrumentos musicales? Uno, no nos vamos a basar en el pacto anterior, sino en el nuevo pacto, en donde Gálatas 3:10 habla del antiguo pacto y de quienes deberían de estar sujetos a ese antiguo pacto. Cuando hablamos de las ordenanzas o de las formas, estamos hablando, en este caso, vamos a apartar un poquito lo que son los instrumentos de lo demás. Eh, vamos a hablar más que todo del Salmo 150, que fue el que a mí más me llamó la atención. Pero lo que más me llamó de él fue cuando dijo todo lo que respira, que todo lo que respire alabe a Dios. Ahora, lógicamente un instrumento pues no respira. Desde ahí pues yo ya miro una complicidad en eso, pero yo no estoy sujeto a eso. Ahora también vamos a hablar ya del nuevo pacto, donde dice que estamos libres de de esa forma de hacer las cosas para Dios, para agradar a Dios, y nos sujetamos ya a una nueva forma de agradar a Dios. ¿Va? Y la nueva forma de agradar a Dios es a través de la palabra de Cristo, el Hijo de Él, ya no a través
de una ley escrita de Moisés, sino a través de una nueva ley escrita a través de los apóstoles. Y ahí voy a agarrar un ejemplo. El primer ejemplo es que en el antiguo pacto sí hacían los servicios con instrumentos, pero ya en el nuevo pacto ya no se hacían los servicios con instrumentos, sino que no hay nada. La verdad yo he buscado, no hay nada que diga que no se pueden usar ni que se podrían usar. No hay instrucciones para adorar con instrumentos musicales. Pero usted mencionaba otros elementos que no sé si los quiere poner como segundo argumento. Por ejemplo, usted decía, todo lo que respire, alabe a Yahvé, pero nadie ha dicho que los instrumentos alaban a Dios, porque Ujú. la otra parte, que no es la que está ahorita participando, ha dicho, puedo usar instrumentos musicales para vocalizar mejor, así como el micrófono me ayuda a proyectar mi voz a toda la congregación. Asimismo, las notas de un teclado electrónico o eléctrico, las notas de un teclado ayudan a vocalizar mejor, a entonar mejor, a guiarme en mi adoración. Ellos no dicen que el instrumento adora. Así que, aún en ese caso, usted quiere ponerlo como argumento. Sí, ¿Cómo lo ponemos? Que el instrumento no respira y por eso no está autorizado a alabar. O sea que usted lo que me está diciendo es que antes, en el Antiguo Testamento, los instrumentos sí respiraban y que ahora en el Nuevo Testamento ya no respiran. tampoco desde ese punto de vista que yo quise dar a entender, hermano. Y es que estoy Este, queriendo ver cómo redactar o si no o si no lo quiere poner como argumento, lo que yo quiero es una oración para plasmar su idea. hubieron también, Hubo no, también, hermano, mejor dejémoslo ahí. ¿verdad? Sí, Sí, porque me voy es a que poner toda la noche a pensar. tendríamos que decir que en el Antiguo Testamento sí respiraban y en el Nuevo ya no respiran. Ujú. Ok, No, mejor dejémoslo así. lo eliminamos, Ajá. excelente. Hermano Gabriel, un argumento. Colosenses 2:17 nos dice que todo era una sombra de lo que había de venir, que era Cristo Jesús. Y dice también Romanos 15:4 que el fin de la ley era Cristo, Los instrumentos eran una sombra de qué? de lo que había de venir, que era Cristo. Los instrumentos eran la sombra de Cristo. No, 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 Piense la mejor. no, no, o sea, no hallo cómo poner, los instrumentos eran una sombra, no. Eso O lo dijo sea, usted. no, yo digo que, o me expliqué mal, o sea que Es que usted todo dice, era una, todo lo que está en la ley antigua era una sombra. Yo estoy de acuerdo. ajá, eso. Que todo lo que está en la ley antigua era una sombra. Entonces, como estamos siendo específicos, vamos a poner los instrumentos eran una sombra. Ok, ¿sombra de qué? De lo que había de venir, Cristo. Sí, los instrumentos eran una sombra de Cristo, así lo escribo. No, no. Ah, pues piénsela mejor y después le doy la otra vez la palabra. No hay un modelo, un ejemplo en que hayamos visto que llega el nuevo pacto se adora con instrumentos. Y tenemos en Primera de Corintios 14:15, donde dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahora aquí viene la investigación que ustedes van a hacer. La pregunta es si los instrumentos musicales eran parte de la ley de Moisés. ¿Dónde dice Moisés exigido cantar con instrumentos musicales? Es que yo escucho ese argumento y es algo así como, a ver, si los instrumentos son un mandamiento de la ley, cualquiera que cante sin instrumento está en pecado. ¿Por qué les digo esto? Porque es lo que acostumbramos y creo que caemos en un error. No podemos decir
que ya no es parte de esta ley, que era la ley antigua, porque estaríamos diciendo que lo que ya les comenté, si era parte de la ley, entonces prohibido cantar sin instrumento, ¿o no? Mi hermano, disculpe, repítame la pregunta otra vez, por favor. Si la ley de Moisés dice que hay que cantar con instrumentos musicales y alguien lo hizo sin instrumento, ¿está violando la ley, sí o no? Sí, claro, mi hermano, sí. Esa es la pregunta. Cuando dijo aquí, estoy con el punto número 2 del hermano Gabriel. Dice el hermano Gabriel, los instrumentos eran una sombra y de eso depende. Si los instrumentos eran la ley, porque ahí habla de la ley de Moisés. Si los instrumentos eran la ley de Moisés, entonces sí eran una sombra. Pero si no están incluidos en la ley de Moisés, no eran una sombra. Listo, ¿verdad? Con ese argumento. Vamos con otro. ¿Quién lo puso? No hay argumento para prohibir instrumentos musicales en la adoración. Esto no sería argumento, esto más bien es a favor mío, porque yo soy el que estoy en contra de ustedes. ¿Quién dijo esto? Hermano Gabriel debe ser. No hay argumento para prohibir instrumentos en la adoración. No, este es un problema. No, hermano. Ok, ok. Entonces tenemos el punto 1 y el punto 2. Dos verdades. No hay instrucciones para adorar con instrumentos y no hay instrucciones para prohibir. Vamos a usar la misma palabra instrucciones para que quede en contrapartida. No hay instrucciones para adorar con instrumentos, no hay instrucciones para prohibir. Y alguien dijo, el mandamiento es solamente con el espíritu y con el entendimiento. Anotaron la tarea que quedó, ¿verdad? Como parte de la investigación que vamos a hacer. ¿Quién me la repite? ¿Quién me dice cuál es la tarea? Sí, los instrumentos musicales eran parte de la ley de Moisés. ¿Ok? La otra pregunta es similar, pero más extendida. ¿Fueron los instrumentos musicales una añadidura? Porque la primera pregunta es referente a la ley de Moisés original. Alguien puede decir, no pertenecen a la ley de Moisés original, pero fue una añadidura venida del cielo de parte de Dios. Fue una añadidura. Alguien decía de ustedes, es que al Señor no le molestó, no le incomodó. Lo inventó David, pero le cayó bien al Señor. Entonces hay que investigar eso. O Dios le dio la instrucción a David, o simplemente fue iniciativa de este hombre, aunque era profeta, ¿verdad? No era un hombre sencillo y común. ¿Ustedes recuerdan cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño? Ujú. Cuando fueron eliminados por eso, Fueron eliminados, ¿por qué? por ofrecer fuego extraño, no mandado por Dios. Bueno, En la ley de Moisés no estaba la instrucción de adorar o de ofrecer ese fuego, ujú. y por eso fueron exterminados. ¿Y qué le pasó a David cuando metió instrumentos que no habían sido ordenados por Dios? No cayó fulminado como Nadab y Abiú. ¿Será entonces que Dios le dio instrucciones a él y no es como muchos creen que fue invento o iniciativa de David? ¿Por qué es importante investigar ese punto? ¿Qué tal si yo quiero usar una guitarra y le digo lo siguiente? Mire, hermano Lamberto, así como Dios no mandó en la ley original el uso de instrumentos, así también en la ley original del Nuevo Testamento no mandó el uso de instrumentos. Y si a David no lo castigó por incluirlos, ¿por qué usted se atreve a decir que me va a castigar a mí? ¿No será que entonces no es parte de la ley el uso de instrumentos? ¿No será que es algo independiente a la ley, tanto a la ley antigua como a la ley nueva? ¿No será que es indiferente a los mandatos escritos, tanto en una como en otra ley? ¿Entienden la pregunta?
trabajen también sobre ese argumento. Entonces, como la hermana María fue la que dijo, solamente con el espíritu y con el entendimiento. Ana María, va para usted la pregunta. Ok. Supongamos que allí dice que se debe adorar a Dios solamente con el espíritu y con el entendimiento. Comencemos por ahí. Hermana María, ¿dice el texto que usted citó solamente con el espíritu y con el entendimiento? Pues no dice solamente, pero Entonces, ¿usted por qué me está diciendo que solamente con esos dos? Si dijera solamente con el espíritu, no podríamos adorarlo con la boca, porque la boca ni es espíritu ni es entendimiento. Esto va para hermano Gabriel y para hermano Lamberto también. Quiero que entiendan el punto que se nos viene en contra cuando utilizamos mal los argumentos. Si vamos a adorar solo con el espíritu y el entendimiento, entonces no puedo cantar con la boca. ¿Ustedes se imaginan a David cantando con arpa? Y entonces, como tenía arpa, no tenía ni espíritu ni entendimiento. Hermano Gabriel, ¿me entiende? Y si no lo Claro, entendió, sí, sí, mi hermano, sí lo entendí. Por entonces, supuesto que tenía entendimiento de lo que tocaba David. y tenía un espíritu que adoraba a Dios. Cuando usamos este versículo, no estamos demostrando que está prohibido el uso de instrumentos. ¿Me entienden? Entonces, este lo voy a eliminar. No puedo yo estar usando este argumento cuando es lo más débil que he visto en mi vida. Ah, es que la Biblia dice que con el espíritu y con el entendimiento. ¿Y cuál es la noticia? Todos los que adoraron fueron con espíritu y con entendimiento, aún los del Antiguo Testamento. Es como cuando dice, creo que es en Hebreos, que dice, frutos de labios que confiesen su nombre. Este es el que más gracia me causa. Debemos adorar con frutos de labios que confiesen su nombre. También eliminado. Bueno, menos mal que no lo habíamos puesto, pero se lo digo así de boca porque lo he escuchado. Yo lo practicaba. Ah, también lo decía. Ahí no era anti, pues. Era anti. Claro, pues. Ah, Hasta que, excelente. hasta que me mandaron a robar la mujer ajena. Ah, menos mal. Menos mal que lo Ahí mandaron a renuncié. hacer eso. Ahí renuncié. Gracias a Dios que lo mandaron a robar, a hacer algo ilícito para que reconociera lo. Ujú. Hermanos, me gusta esto que dice aquí. En el nuevo pacto no hay instrucciones para adorar con instrumentos musicales. Y lo otro, no hay instrucciones para prohibir instrumentos musicales en la adoración. Esto sí, con estas dos cosas ustedes se pueden quedar. Mi pregunta ahora va a ser, ¿el que escoge la primera no le gusta la segunda? ¿O el que escoge la segunda no le gusta la primera? Pregunta directa para ustedes. Si encontramos argumentos para condenar al que usa instrumentos musicales en la adoración, eso sí lo encontramos. Yo puedo decir que la Biblia condena la borrachera, que condena la homosexualidad. Yo puedo decir, no que yo condene a alguien, pero yo puedo decir que la Biblia condena la borrachera, que la Biblia condena a los ladrones. El acto de robar es condenable. Es una manera de hablar que tenemos en nuestro lenguaje común, popular. Nosotros podemos decir, la Biblia condena eso. Pero cuando ya me dicen, la Biblia condena las escuelas bíblicas, para mí es lo mismo que decir, la Biblia condena el uso de instrumentos musicales. Si usted decide no adorar a Dios con una guitarra, eso no significa
que todos tienen que hacer lo mismo que usted. Y si usted decide lo contrario, es la misma situación. El que usa un piano no me puede condenar a mí por no usarlo. Esos argumentos que usamos son excluyentes. La ley exigía instrumentos. Ah, bueno, entonces condenados los que no lo usaban. La nueva ley, la ley de Cristo, prohíbe el uso de instrumentos. ¿Cómo? ¿Cómo lo demuestra? Aquí viene otro detallito que dice hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y ya ese se los adelanté en la introducción a la plática. ¿Cuántas cosas nosotros incluimos en la adoración que no están descritas tampoco en la Biblia? Ah, es que un micrófono, hermano, un micrófono no es, no es un instrumento, un micrófono. Si nos ponemos a ese extremo, usted adore, continuando con su investigación, ¿verdad? Usted adore como mejor cree conveniente, pero deje en paz al que lo hace de una manera diferente a la suya. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. Yo no adoro con instrumentos musicales. ¿Usted cree que le van a quitar a alguien que pasó 30, 40 años adorando sin instrumento y un día para otro le va a decir, ah, bueno, ahora sí lo hago con teclado, ahora sí lo hago con piano? Así de un día para otro. Y pasó 40 años escuchando que le decían, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado. 40 años escuchando lo mismo. Entonces yo no les voy a decir que lo hagan o que no lo hagan. Lo que les voy a decir es, sigan investigando y analicen lo que acabamos de comentar hoy. Pregunta. Ahora sí, hermano Gabriel. Hermano Gabriel se iba a extender cuando le hice una pregunta específica antes. Ahora sí se puede extender. Hermano, sabes que acá pasa un problema también con la iglesia. Hay una iglesia, o sea, son tres iglesias de Cristo, pero una como que la están apartando porque esa iglesia decidió a tocar instrumentos solamente y únicamente el piano. Pero los líderes, tengo entendido que se reunieron y hablaron con esa iglesia, que eso estaba malo y todo eso. Pero yo no estuve presente, únicamente escuché. Pero ahora esa pregunta voy a ver cómo la encuentro, cómo la investigo, porque cómo demuestro que los instrumentos son condenables en el Nuevo Testamento. Porque si es verdad que yo busco un versículo en la Biblia sea, que como usted dice, que sea directo, no adulterio, o sea los fornicarios, los adulterios, son específicos esos mandamientos, ¿no? Pero los instrumentos, en realidad yo no hallo un versículo directo, no vas a usar instrumentos, ¿sí? O sea, no es prohibido, no lo encuentro. Pero ahora en qué se basa la Iglesia de Cristo que no toca instrumentos, ¿sí? Eso es porque yo por lo menos cuando yo le dije en Éxodo 15 y cantó Moisés este cántico y resulta que después de la Pascua el Señor Jesús también dice, Mateo 26, y cantaron un himno, ¿sí? Ahora yo me digo, o sea, ¿cuál es la base bíblica que yo encuentro para yo decirle, como usted me dice, a una persona, ¿y por qué ustedes no tocan instrumentos? Ah, no, porque, o sea, porque cantamos verbalmente, o sea, dice hablando entre vosotros, ¿me entiende? O sea, ¿qué argumento encuentro? Yo no vine aquí a demostrar ni lo uno ni lo otro. Yo vine aquí a hacerles preguntas a ustedes. Entonces no acepto que me las hagan a mí. ¿Dice o no dice Hechos que los hermanos continuaban yendo al templo aunque ya eran cristianos? ¿Cómo quitarles la costumbre de que durante toda su vida no dejaron de asistir al templo? Y no habían instrumentos musicales en el templo. Al mero infierno iban todos esos hermanos del primer siglo. También investiguen eso. Los hermanos, que hasta los apóstoles también iban al templo, porque los apóstoles eran judíos y eran
Entonces, hay, yo quise aquí comentar los argumentos que ustedes traigan. Si ustedes me hubieran traído más argumentos o más textos bíblicos, me hubiera tocado también comentarlos con ustedes. Esos dos que quedaron en la pizarra yo no los podía eliminar. ¿Se dio cuenta, hermano Lamberto, que dejamos dos? Uno. ¿Cuál es el uno? La Biblia no da instrucciones para usarlo. Dos. La Biblia no los condena. No puedo eliminar ni el uno ni el otro. Entonces, ni el 2 puede condenar al 1, ni el 1 puede condenar al 2. ¿Qué dijo Pablo? Bueno, cada quien tiene la libertad, solo que tenga cuidado de usar su libertad para, etcétera, ¿verdad? No vamos a estarnos condenando, al menos no por el uso de instrumentos musicales. Y como aquí queda evidencia de todo esto que estoy comentando, a ver qué se les ocurre a los hermanos líderes de las iglesias de Cristo en Nicaragua. Hermano, es que usted no es ni chicha ni limonada. ¿Cómo es posible que la Biblia no condene los instrumentos? Hermano, si la Biblia no lo condena, yo no lo condeno. ¿Cómo le voy a decir yo a una joven que quiere entrar a un grupo de danza folclórica de que es pecado si Dios no ha dicho que es pecado? ¿Usted se atreve? Yo no sé si la hermana María se atreve a decirle a su hija que es pecado entrar a un grupo de danza, porque ustedes no se imaginan en Masaya. Aquí desde que nacen ya salen bailando folclore. Masaya es en Nicaragua la cuna del folclore. Y yo no me imagino a, a un predicador, a un servidor, a un siervo de Jesucristo diciendo, Dios condena la danza folclórica. ¿De dónde se agarra? Y más bien le sale otro y diciéndole, mire, David brincaba, danzaba y etcétera, etcétera. Entonces, es lo mismo. Dios no condena la danza, Dios no condena los instrumentos, y porque usted los va a condenar. Haga lo que usted crea mejor, lo que usted crea conveniente en su vida, y cuando Dios no dice que este va al infierno, usted no lo mande al infierno. Hermano Lamberto, disculpe que le corté, pero ya era la última de parte mía. No hay pena, hermano. Primero, ahí me manda el video para darle otra revisadita, ¿no? Claro. Segundo, fíjese, hermano, que yo en el transcurso de mi caminar, yo fui a Monte Los Olivos y a Monte Bazán. Entonces, yo no me quedé ahí por dos simples cosas. La primera, no me gustó caerme como baboso en el suelo. Esa es una. La otra, yo sentía que la forma en que se estaban usando los instrumentos, en vez de ayudarme, me sentía como estorboso. Y ya no fue. Son dos cosas muy agradables que encontré en la iglesia del Señor, ¿verdad? En la iglesia de Cristo. No es que me agradara a mí en sí, pero lo vi bueno y dije yo, démosle la oportunidad, investiguemos la doctrina. La investigué 4 meses, me pareció bien, me bauticé para el perdón de mis pecados y aparte de todos los horrores que me han hecho y las torturas que sufrí, aquí estoy. O sea, no me quiero mover, no porque por un pensamiento ajeno, porque me gusta estudiar la escritura y eso ha sido debate también donde yo he estado, porque siempre decía yo, es incorrecto imponerle a otro lo que no quiere, que el otro lo haga, porque en sí Apocalipsis dice al final, el que peque más, y el que se santifique más. Entonces, es de nosotros luchar por la santificación constantemente y siento que tenemos el Espíritu Santo para venir y discernir lo correcto para poder acercarnos a Dios. Ese es mi punto de vista sobre ese asunto, ¿verdad? Por eso es que yo me mantengo acá y en Dios primero que me siga dando fortaleza, no me moveré, ni quiero. Ujú. Ok, hermano. Eso me hace enfatizar o repetir
lo siguiente. Los instrumentos no respiran y no alaban, no adoran, ni ahora ni antes. Los instrumentos deberían ser utilizados para entonar mejor, para que nuestro esfuerzo tenga mejores frutos, para que nosotros consigamos una entonación. Entonces lo que hacemos es, antes de la adoración, el que tiene un teclado y quiere dirigir bien los cantos, si tiene el teclado, que se afine, que le ayude el teclado o la flauta o la guitarra a entonar mejor para que cuando esté en la adoración pueda estar muy afinado y se escuche bonito, al menos de parte del director de canto. Pero cuando vemos a un director de canto que nunca en su vida nadie le ha enseñado ni siquiera un poquito de música y él le importa poco aprenderse o no aprenderse el canto y sube al púlpito a graznar, o no sé cómo se le dice a los gansos, graznan. ¿Cómo hace un ganso cuando saca aquello? Que me digan a mí que eso es lo que Dios ha mandado, que no se preparen para dirigir cantos, que no se aprendan los cantos, que no hagan el intento por entonar, que no se preocupen en lo más mínimo, que nunca se les ve practicando el canto o queriéndoselo aprender. ¿Cómo hacemos ahí? Eso sí lo manda el Nuevo Testamento, que pongamos a cantar al que nunca quiso aprender. ¿Entienden? No, van para el infierno los que usan teclado. Es mejor que el que quiere dirigir canto vaya a una escuela de música, aprenda a tocar un instrumento y si no lo quiere usar en la adoración, pues que no lo use. Pero cuando llegamos a hacer el ridículo con cantores que están, pero fuera de todo, fuera de tono, fuera de afinación, fuera de... Entonces, ¿quién es más condenable que el otro? Hay iglesias de Cristo que usan instrumentos musicales. Por eso es que yo no los estaba mandando a una secta. Hay iglesias de Cristo que usan instrumentos musicales. ¿Usted los va a condenar? Yo no me atrevo. Si tienen más argumentos que quieren que comentemos, los comentamos. Donde yo me reúno no hay instrumentos musicales, Ni donde yo me reúno. pero tenemos un director de canto que está bien entonado,